extremeños que se levantaron el 25 de marzo, sino que hacen un gran favor a la historia de Extremadura. Porque un pueblo sin historia, sin conocer su historia, no solo aquello que dicen los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetir los errores. No es solo eso, es que es un pueblo sin conocer su historia, no se puede forzar una identidad. Y sin identidad difícilmente hay futuro, ¿no? Entonces ellos, aparte de honrar y reivindicar a aquellos extremeños, hacen un gran favor a la historia de Cataluña, a la historia de Extremadura. Le paso la palabra a ellos, creo que ellos lo deben exponer, y después, en todo caso, pues abrimos un debate para preguntar y para aquellas dudas que tengamos y lo que podamos aportar los que aquí estamos, muchos de nosotros de origen extremeño. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a intentar ser breves con la idea también de que podamos generar una conversación, ¿no? Un pequeño debate. A ver, cuando Manuel Bravo y Raúl estuvieron allí en Extremadura en una asamblea del 25 de marzo, nos propusieron venir aquí a Aragonar, una alegría enorme, una alegría enorme por poder contar una historia poco conocida. Hay memorias débiles y memorias fuertes, ¿verdad? Hay pueblos que tienen memorias débiles y pueblos que tienen memorias fuertes, hay clases que tienen memorias débiles y clases que tienen memorias fuertes. Seguro que en Cataluña no demasiada gente conoce quién era, hoy no nos acordábamos del nombre, Cipriano Marco, ¿verdad? Y seguramente fuera de Cataluña, incluso en Cataluña, muy poca gente sabe quién era Manuel Fernández, el trabajador que mataron en la SEA, ¿verdad? Que era de Extremadura también. Seguramente podríamos seguir así, ¿verdad? Hay memorias débiles. La memoria de la clase obrera es una memoria débil, porque los que hacen la historia pues son los que mandan, ¿verdad? Siempre. Nos cuentan el relato de la transición y siempre los padres de la patria, los que se ponen, sí, la historia contada desde arriba. Entonces, el 25 de marzo es una cosa que ni siquiera la mayoría de los extremeños conocía hasta hace muy poco tiempo y sigue en gran medida sin conocerlo mucha gente. Entonces, nuestra obligación también es contarlo. Contarlo porque muchos de los que estáis aquí, si sois extremeños, estáis aquí sin saberlo en relación con esa fecha, que es una fecha fundacional, una fecha central para la historia de Extremadura. ¿Vale? Entonces, vamos a contar mínimamente qué es el 25 de marzo y luego vamos a uno de los brazos de ese 25 de marzo, de ese movimiento que estamos poniendo en pie, que es el sindicato del 25 de marzo, ¿no? A ver, el 25 de marzo hay una imagen muy conocida, imagen más icónica, digamos, icono más conocido, que son todos esos campesinos en sus burros, ¿no? Con el puño levantado, que es una fotografía de uno de Seymour, de uno de los grandes fotógrafos de la Guerra Civil, que es una fotografía que se descubrió en los años 70, ¿sí? Pero que habla de aquella fecha. ¿Qué pasó aquella fecha? Pues aquella fecha pasó algo muy sencillo y al mismo tiempo asombroso. Me gustan mucho estas expresiones, siempre, no voy a enrollar mucho, ¿no? Es, digamos, esa fecha esencial y secreta que muchas veces quedan escondidas, sumergidas y que luego salen con mucha fuerza, ¿verdad? Pues eso es el 25 de marzo. ¿Qué pasó el 25 de marzo? Pues el 25 de marzo no pasó otra cosa, nada más que 60.000, unos dicen que 60.000, otros que 80.000 campesinos sin tierra tomaron al mismo tiempo 3.000 fincas en Extremadura, 250.000 de hectáreas, ¿vale? Porque eso, fijaros, que esto es una revista francesa, Regal, que hablaba de 60.000 campesinos de Extremadura ocupan las tierras. Esto no está evidentemente en los libros de historia y lo estudian los chavales de Extremadura en las escuelas, porque ya se han encargado, que han mandado también en los últimos 40 años de que tampoco estuvieran en los libros de Extremadura siquiera, no digamos ya en el resto de los sitios. Pero entonces salió en toda la prensa internacional, desde el periódico La Nación en Buenos Aires hasta revistas en Francia, en Inglaterra, en todos sitios, porque Extremadura tuvo el foco puesto allí. Y los grandes poetas, César Vallejo, muchos de ellos, ¿no? Es decir, estaban hablando de Alberti, ¿no? Los campesinos de Zorita, estaban hablando de aquella lucha. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasaba? Pues pasaba que la tierra
lucha entre los campesinos sin tierra y los dueños, los grandes propietarios, los terratenientes de la tierra, ha sido la cuestión central de Extremadura. No se puede entender su historia, y seguramente la historia de Andalucía tampoco, ¿verdad?, sin ese conflicto central, y sin el protagonismo de ese sujeto histórico que son los campesinos sin tierra. Decía Víctor Chamorro, que ha sido el gran historiador que ha mantenido viva la llama, en Extremadura, porque fuera de Extremadura, fijaros, ha hablado Malefaki, Paul Preston, han hablado un montón de historiadores, grandes historiadores habían hablado de ellos, Ronald Fraser, y sin embargo, como digo, había quedado oculto. El 25 de marzo ha tenido siglos de rumia, decía él. El pan no ha muerto, decía una obra de teatro de uno de sus personajes, ¿no? Entonces, ese 25 de marzo tiene que ver con ese problema central, con el problema del latifundio, con la estructura latifundista de la tierra en Extremadura, que tiene raíces profundísimas en la historia, que no tendríamos que ir, decía Víctor Chamorro. La estructura de la tierra en Extremadura tiene calcificación medieval, que podemos ir a cómo se hicieron la repoblación, la llamada reconquista, ¿sí?, cómo del Tajo para abajo estaba el latifundio, ¿sí?, y cómo todo eso se fue reproduciendo hasta un momento fundamental que van a ser las desamortizaciones. Las desamortizaciones va a ser el momento crucial en el que todavía ese latifundio va a adquirir más fortaleza. Decía Marx, ¿no? Decía, la acumulación originaria desempeña en la economía política el mismo papel que el pecado original en la teología. La desamortización es un momento fundamental en el desarrollo del capitalismo, no en Extremadura, en toda España, porque ¿quiénes son los beneficiarios de las desamortizaciones? Lo es la aristocracia toda la vida y lo es la nueva